Me siento muy complacido de estar aquí, de participar también con mi amigo el doctor Jesse Reyes en la instalación de este coloquio y muy agradecido por esta iniciativa de convocar expertos, convocar actores relevantes para una reflexión que va a alimentar, nos va a ayudar a tomar decisiones acertadas en la mesa de seguimiento a los acuerdos de paz con las FARC, lo que llamamos este comité, que es el CICIBI, en donde las FARC y el gobierno estamos periódicamente haciéndole seguimiento, monitoreo a la implementación de los acuerdos y donde tenemos que tomar muchas decisiones, algunas de ellas, como se ha descrito bien acá, de conformidad con el acuerdo, tienen que ver con estos monumentos, con el destino final de las armas que entregaron las FARC a la misión de las Naciones Unidas, que han sido inventariadas, que han sido identificadas una por una con un rigor, yo diría francamente inédito en esta clase de procesos en el mundo, y que han sido almacenadas en unas bodegas aquí en Bogotá. Mucha parte del material que fue entregado, particularmente el que proviene de las caletas que también entregaron las FARC, pues ha sido destruido in situ como correspondía, era material explosivo, pero las armas, fundamentalmente los fusiles y los lanzacohetes y los lanzagranadas y armas de esta naturaleza fueron entregadas a Naciones Unidas, fueron acopiadas, extraídas de las zonas de concentración donde el desarme se produjo, donde la entrega de armas se produjo, fueron concentradas estas armas en una bodega aquí en Bogotá, bajo la custodia de la misión de monitoreo y verificación de Naciones Unidas, y han estado siendo sometidas a un proceso de inutilización, de destrucción de esas armas para que no sean aptas para el propósito para el cual fueron fabricadas, para el propósito de matar, de producir daño. Han sido inutilizadas y ahora lo que sigue es el proceso de disponer de ese material. En los acuerdos, como aquí bien se ha recordado, se estableció que el destino de ese material sea su fundición para que sirva como materia prima para 3 monumentos, uno en Nueva York, otro en Cuba y otro en Colombia. Y eso es todo. De ahí en adelante, las definiciones que suelen ser y van a ser complejísimas, están un poco en el imaginario de las partes, están en el imaginario de la sociedad colombiana, de las instituciones colombianas, representadas en ese acuerdo por los plenipotenciarios que pusieron su rúbrica en el acuerdo. Y del otro lado están en el imaginario de los negociadores que a nombre de las FARC también firmaron el acuerdo. Y ahora se trata de abrir una conversación entre las partes con todos los elementos de juicio que sean pertinentes, que sean adecuados para tratar de acercar esos dos imaginarios y para tratar de tener una decisión común que nos permita disponer adecuadamente de ese material. Hay una primera impresión y esa primera impresión es que el material que se ha entregado es tan cuantioso, es tal la magnitud del material que se ha entregado por parte de las FARC, el material de guerra, que francamente va a alcanzar para hacer los 3 monumentos y va a sobrar mucho material. O sea, hay una primera impresión y esa impresión ha permitido que se haya tenido una conversación con una ONG noruega, Human Metal, con la cual se ha hablado de que el material sobrante tenga ya alguna clase de destino adicional que por supuesto tiene que ser acordado entre las partes. Eso nos da una primera línea de reflexión que hasta el momento se ha compartido con las FARC en esa mesa. La segunda es
esta misión de monitoreo y verificación de las Naciones Unidas va hasta el 26 de septiembre, hasta el martes próximo. Y por supuesto Naciones Unidas nos están diciendo, ¿qué hacemos después del 26 de septiembre con este material? ¿A quién se lo entregamos? ¿Quién es confiable para las partes para recibir este material? Sí, ya no tiene poder destructivo porque han sido inutilizadas las armas, pero ustedes me entienden el valor simbólico de ese material en el contexto de esa negociación y del sufrimiento padecido por Colombia durante 53 años de esta absurda confrontación es gigantesco. Es un tema muy sensible. ¿Y cuál ha sido la definición? Esto tal vez aquí es una chiva, como decimos los periodistas. Yo tal vez nunca he dejado ese sesgo de periodista que fui, pero una chiva, una noticia que no se ha divulgado todavía, y es que en el comité de seguimiento con las FARC esta semana, en la CICIBI de esta semana, acordamos con las FARC que vamos a pedirle a las Naciones Unidas que le entregue esa bodega con ese material al Ministerio de Cultura, bajo la custodia física de la UNIPEP, esta unidad que ha sido tan exitosa y tan profesional de la Policía Nacional para brindar protección en tareas relacionadas con el proceso de paz. Esa es la decisión que hemos tomado, de modo que a partir del 26 de septiembre las Naciones Unidas le entregarán al Ministerio de Cultura, entendiendo que el Ministerio de Cultura es la institución apropiada en la arquitectura institucional colombiana para ocuparse de estos temas con la orientación misional adecuada. Y yo creo que eso empieza a casar con lo que ustedes en este coloquio también están pensando, con lo que yo veo en los invitados a este debate y a este brainstorming, a esta tormenta de ideas que vamos a tener el día de hoy. Ministerio de Cultura bajo la custodia de UNIPEP, de la Policía Nacional. Y yo quiero resaltar también este segundo aspecto, porque tampoco se ha subrayado suficientemente el poder simbólico de lo que ha pasado en este proceso criollo de paz en relación con la misión asignada a la Fuerza Pública Colombiana y en este caso concreto a la Policía Nacional, a UNIPEP, para asegurar que el proceso transcurra sin incidentes. Yo les quiero decir que a mí me impresiona mucho lo que he visto. A mí me impresionó mucho, estaba en Bruselas como embajador, pero como colombiano, ver en febrero desfilar decenas, centenares, miles de combatientes de las FARC, en ese momento todavía eran combatientes de las FARC en cese al fuego, desfilando desde sectores muy remotos de la geografía colombiana hacia las zonas veredales de concentración y de normalización, desfilando fuertemente armados, bajo el monitoreo de Naciones Unidas, una misión de Naciones Unidas que ha cumplido una labor espléndida de acompañamiento y de monitoreo de este proceso, y con la protección externa de la Fuerza Pública Colombiana, fuerzas militares y Policía Nacional, sin un incidente, con dificultades logísticas, operativas, extremas, pero con gran profesionalismo, mostrando, yo diría, la vanguardia de la reconciliación desde el punto de vista institucional, cumpliendo bien la tarea de asegurarse que esa misión fuera perfecta, transcurriera sin incidentes y que finalmente la concentración se cumpliera exitosamente y durante esos siguientes meses, 180 días, se pudiera cumplir el proceso de dejación de armas adecuadamente en manos de las Naciones Unidas. Pero hay otro factor que quiero subrayar allí, y es que ustedes saben que bajo los acuerdos está previsto que la seguridad de los líderes más importantes de las FARC esté garantizada por la Unidad Nacional de Protección, que para el efecto va
a vincular a centenares de excombatientes de las FARC que han sido seleccionados o van a ser seleccionados y reentrenados y capacitados para que cumplan esa labor de seguridad, esa labor de escoltas. Es una especie de primer anillo de ese liderazgo principal de los excombatientes de las FARC. Y estaba previsto que se cumpliera el desarme y que esa fuerza pronto estuviera lista para que incluso cumpliera la tarea de seguridad de 1.200 hombres de las FARC que se dirigirían a Bogotá para tomar la decisión de constituir el nuevo partido político. Ustedes saben que poner a marchar la institucionalidad no es cosa fácil. Hay intención, hay voluntad, pero hay reglas, hay procedimientos, hay órganos de control, hay circunstancias presupuestales. No todo se puede hacer de la noche a la mañana como en el sector privado. Luego, el resultado de todo esto fue que llegó el momento en que tenían que venir a Bogotá los 1.200 hombres de las FARC, los mandos más importantes de las FARC para constituir el partido político, y no estaba listo el primer anillo de seguridad de sus propios hombres para escoltarlos y proveerles seguridad en Bogotá durante esa deliberación, durante una semana. Y sin embargo vinieron, y vinieron protegidos por UNIPEP, vinieron protegidos por la Policía Nacional. Yo quiero resaltarlo como parte de esas cosas muy sorprendentes, muy impactantes, que tal vez no se han resaltado suficientemente en la opinión pública colombiana o internacional sobre el proceso de Colombia. Porque estamos hablando de hombres que pocos meses atrás estaban combatiendo unos con otros, a muerte. Y estamos hablando del liderazgo de las FARC gozando de plenas garantías para venir a Bogotá a deliberar durante una semana, tomar sus decisiones, constituir el nuevo partido político, sin uniformes, sin armas por supuesto, como debe ser, y protegidos por la Policía Nacional. Entonces, aquí estamos hablando de símbolos, de monumentos. Hay símbolos que vamos a tener ubicados físicamente, o procesos, como lo decía bien usted ahora, procesos, la propia discusión de qué es un monumento, que los vamos a tener tangiblemente, que los vamos a poder apreciar, que se podrán visitar, que estarán localizados en algunos sitios concretos, para que Colombia se reconcilie, para que Colombia mire hacia adelante, para que Colombia construya su futuro, pero para que Colombia nunca olvide el pasado, para que la reconciliación no esté fundada sobre la amnesia, ni sobre la negación, sino sobre el claro reconocimiento de una tragedia que sufrimos como nación. Estamos hablando de monumentos como esos, pero hay monumentos inmateriales, hay monumentos intangibles, hay monumentos que tienen un poder extraordinario de comunicar las cosas profundamente transformadoras que están ocurriendo en la generación colombiana de hoy. Y me refiero a eso con episodios como este que quiero resaltar. El profesionalismo, la capacidad, la idoneidad de esos hombres de nuestra Policía Nacional que están mostrando que sí se puede, que sí puede haber un chance, una oportunidad para la reconciliación, para cumplir los acuerdos y para que doblemos la página y tengamos una segunda oportunidad como nación para evitar el riesgo de que el ciclo de violencia se repita. Y con eso quiero pasar a un segundo gran tema, y creo que ese es el reto fundamental, y quisiera dejar eso como telón de fondo de las reflexiones del día de hoy, y es el reto de que los ciclos de violencia que hemos sufrido durante 200 años y que no hemos sido capaces de parar, por fin los paremos ahora. Tuvimos los enfrentamientos de la patria boba que recordó el Papa, tuvimos las guerras entre centralistas y federalistas en el siglo XIX. Por cierto, la Constitución de 1863, que recordaba aquí el profesor Henao, él mencionaba varias características de ella, lamentablemente no mencionó la que a mí me gusta más, y es que era federalista. Pero por federalismos y centralismo hubo muchas guerras civiles en el siglo XIX. Tuvimos después la guerra de los 1000 días, tuvimos la violencia partidista de mitad del siglo XX. Cada uno de esos ciclos de violencia se cerró con acuerdos de paz perfectos, que silenciaron los fusiles.
pero con reconciliaciones inexistentes o imperfectas. El reto nuestro ahora es que haya reconciliación, y esta discusión de los monumentos debe servir para la reconciliación. Yo termino sacando mi pastelito aquí en este escenario universitario para plantear como contribución a este debate criterios que creemos que deben informar u orientar la decisión de los monumentos. El primero, el del cumplimiento del acuerdo final, un acuerdo entre dos partes que negocian la paz y que acuerdan una destinación de esas armas inutilizadas para estos monumentos. El segundo, la orientación de estos monumentos hacia las comunidades y las víctimas. Creo que es fundamental que el elemento de centralidad de las víctimas en el acuerdo de paz se vea clara, nítidamente reflejado en los monumentos. El tercero, el elemento de que estos monumentos sean entendidos como un paso en el proceso de reconciliación. La reconciliación va más allá del acuerdo de paz, no se acuerda entre las partes, no se puede ordenar por decreto, no le pertenece a víctimas y victimarios, nos pertenece a todos los colombianos. La reconciliación depende de la decisión personal de cada colombiano, de dar un paso positivo hacia el otro que hasta ayer era mi enemigo, a muerte, o era enemigo de mi sociedad, o lo consideraba yo de esa manera, o de mi comunidad, o de mi grupo humano. Un paso positivo hacia él para brindar una segunda oportunidad, para construir una nueva relación, y por lo tanto es una decisión íntima, personal, no puede ser ordenada. Puede hacerse de labios y tiene 1 milímetro de profundidad, puede hacerse de mente y nos dura 1 año, puede hacerse de corazón y cierra los siglos de violencia que hemos padecido en nuestra sociedad. De modo que esos monumentos contribuyan a la reconciliación, contribuyan a cerrar heridas, contribuyan a restañar esas heridas, debe ser fundamental. Y eso me liga con el siguiente criterio: los monumentos no deben expresar de ninguna manera la apología de la tragedia que sufrimos, sino el padecimiento de las víctimas que estuvieron expuestas a circunstancias extremas de dolor como consecuencia de esta confrontación. Deben ser también ambientalmente responsables, debe haber transparencia en el procedimiento de decisión y de escogencia de la clase de monumentos y de la clase de ejecutores o de artistas que logren poner esos monumentos y convertirlos en realidad. Debe haber planeación y coordinación en esta decisión y no improvisación, y debe haber finalmente sostenibilidad. Y yo con eso dejaría aquí para decirles que tenemos mucha ilusión de que al final de este conversatorio y de este coloquio del día de hoy, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y también las FARC podamos recibir las conclusiones, los insumos de esa deliberación, ideas que nos van a servir para tomar decisiones acertadas y para que estos monumentos contribuyan, como decía el señor rector, a cerrar heridas, a construir puentes, a orientarnos hacia un futuro que entre todos como nación tenemos la obligación de construir. Muchas gracias.